Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Hisense Q6N. En este caso el tamaño de 55 pulgadas, pero también aplicaría para otros tamaños. Estas configuraciones serán para contenido en rango dinámico estándar que tenga alta o baja resolución, contenido en alto rango dinámico HDR10 y contenido con alto rango dinámico Dolby Vision. Pero antes de empezar, quiero que sepas que esta es la versión del Q6N sin Full Array. En algunos países se consigue con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. Y en ese caso las configuraciones podría variar un poco. Te recuerdo, en este caso es la versión sin Full Array. Vamos primero con contenido en rango dinámico estándar. Oprimimos este botón para acceder a este menú de accesos directos. Como ejemplo, vamos a escoger el modo de imagen estándar. Ahora vamos a ir aquí donde dice imagen. Por cierto, antes de continuar, si no encuentras estos iconos aquí, los buscas más acá y con la última actualización ya puedes modificar la ubicación de estos iconos dejando oprimido por algunos segundos la tecla de OK, como te estoy mostrando. Como te decía, vamos al icono imagen, modo imagen estándar, aplicar ajustes de imagen. Todas las fuentes, quiere decir que va a aplicar estos ajustes cuando utilices, por ejemplo, esta aplicación Max que estoy utilizando como ejemplo, o cuando utilices otra aplicación. Entonces estos ajustes los vas a ver también en esas aplicaciones. O si quieres que solamente se vean aquí en esta aplicación, pues le cambias a donde dice fuente actual. O si por ejemplo es un puerto HDMI, aplica lo mismo. Entonces lo vamos a dejar en todas las fuentes. General. Aquí donde dice, bueno, todos estos parámetros, apágalos. Vamos a brillo. Aquí donde dice control dinámico de la iluminación de fondo, apagado. Brillo en 85, contraste en 40, nivel de negro en 10, detalles oscuros encendido, gama en 2.2, contraste activo en bajo. Esto con el fin de buscar un equilibrio entre ese tipo de escenas que tengan volumen de color y brillo y aquellas que puedan tener mucha oscuridad, porque te recuerdo, esta es la versión del Q6N sin Full Array y por supuesto sin atenuación local. Vamos a ir atrás, vamos a color. Color, súbelo hasta 60, tinte en 0, temperatura de color estándar, luz azul baja, apagado, espacio de color en este caso en automático. ¿Qué sucede aquí? Si lo colocas por ejemplo en nativo, normalmente a veces exagera mucho, especialmente el color de la piel de los personajes, por lo cual yo te recomendaría dejarlo en auto para que luzca algo mucho más natural, sin que luzca opaco, lavado o blanquecino. Vámonos a definición. Aquí debes entender que normalmente el contenido de baja resolución, normalmente el contenido en rango dinámico estándar está en baja resolución. Si ese fuera el caso, es decir, por ejemplo, un contenido en 1080p, 720p o menor resolución, entonces el parámetro de definición bájalo hasta 0. Pero si se trata de contenido que tiene alta resolución, que también está en rango dinámico estándar, lo puedes subir hasta 20, máximo 30. Super resolución apagado, reducción de ruido bajo, reducción de ruido MPEG bajo, mejora del movimiento en suave. Aquí también hay polémica entre algunas personas y aquellos cinéfilos de corazón. Normalmente en suave vas a encontrar el mejor resultado, decreciendo notablemente el efecto de vibración, temblor o en inglés judder. En estándar digamos que hay más o menos un equilibrio, pero se puede percibir en algunas ocasiones un efecto de vibración muy pero muy leve. En película es donde normalmente suelen preferir los cinéfilos, aunque un cinéfilo del corazón suele preferir apagar toda mejoría digital porque no quiere percibir artefactos. Los artefactos son pequeñas deformaciones que a veces se pueden percibir en escenas que tienen barridos de cámara o muchos movimientos rápidos, en donde además se ha aplicado mejoría digital para el manejo del movimiento.
Pero la mayoría de personas he notado que nos gusta, incluyéndome por supuesto, un resultado suave, es decir, decreciendo a lo más que se pueda de forma digital el efecto de vibración a Yarer. Pero obviamente te lo dejo a tu gusto, pero en este caso lo voy a dejar en suave. Vamos atrás, configuraciones de calibración, no tienes que aplicar nada a menos de que tengas una sonda y un software que te ayude a hacerlo. Y listo, esos serán los resultados en rango dinámico estándar. Y antes de continuar con el alto rango dinámico, tienes que entender que si el contenido tiene baja resolución y si además la conexión a internet no es estable o es muy baja la velocidad de descarga, es probable que a veces, ocasionalmente, puedas notar que la escena se nota pixelada. Eso suele ser porque en algún momento el televisor no detectó la señal Wi-Fi o por cable correctamente, o la señal es muy baja, entonces él automáticamente va a bajar la resolución para no afectar la reproducción del contenido. Y eso lo digo porque muchas personas se quejan de eso y no entienden que normalmente ese es el problema. Entonces, como te decía, estos serán los resultados para contenido en rango dinámico estándar, en este caso con contenido de baja resolución, buscando un equilibrio entre escenas con color y brillo y aquellas que tengan oscuridad. Vamos ahora con contenido que tiene la tecnología alto rango dinámico HDR10. Para eso utilizo como ejemplo un video en YouTube que está en alta resolución, en este caso 4K, con alto rango dinámico, en este caso la tecnología HDR10, mismo objetivo, buscar un balance entre escenas con volumen de color y brillo y aquellas que tengan oscuridad, para que la cantidad de efecto clouding o nubosidad sea lo más mínima posible sin afectar de forma negativa el nivel de detalles. Vamos entonces a este menú, modo imagen estándar, vamos a imagen, modo imagen HDR estándar, aplicar ajustes de imagen, todas las fuentes. Ya te expliqué si quieres que eso se aplique para cuando utilices por ejemplo otra aplicación. General, todos estos tres parámetros apagados. Brillo, control dinámico de iluminación de fondo apagado, brillo en 100, contraste en 55, nivel de negros en 10, detalles oscuros encendido, el valor de gama en este caso no se puede modificar, contraste activo en bajo, mapeo dinámico de tonos encendido. Vamos atrás, color, incrementa el color hasta 60, tinte en 0, temperatura de color estándar. Ya he explicado en otros videos que hay quienes prefieren una temperatura de color más cálida para percibir una experiencia un poquito más cinematográfica. En ese caso puedes escoger dos modos de imagen. Uno, el estándar, y dejar la temperatura de color en estándar, valga la redundancia, que sería una temperatura de color ni cálida ni fría. Y por ejemplo en otro modo de imagen, cambiar la temperatura de color dejando el resto de configuraciones tal cual las muestro. Espacio de color, en este caso en auto. Definición en 20. Super resolución encendido, reducción de ruido medio, reducción de ruido MPEG medio, mejora del movimiento suave. Configuraciones de calibración, no tienes que hacer nada a menos que tengas una sonda y cuentes con el software para hacer este paso. Y listos serían los resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Vamos ahora con configuraciones para aquel contenido que tenga la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Para esto debes entender que el contenido de forma nativa tiene que tener compatibilidad con este tipo de tecnología de alto rango dinámico para que el televisor automáticamente la detecte y la active. Cuando ese es el caso, se crean tres modos de imagen: Dolby Vision personalizado, Dolby Vision oscuro y Dolby Vision IQ. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el Dolby Vision personalizado. Vamos aquí a imagen, aplicar ajustes de imagen, todas las fuentes, general, todos estos tres parámetros apagados, brillo, contraste dinámico en cuanto a iluminación de fondo apagado,
brillo en 100, contraste en 45, nivel de negro en -5, detalles oscuros encendido, el valor de gama en este caso no se puede modificar, contraste activo en bajo. Vamos atrás, color, sube este parámetro color hasta 60, tinta en 0, temperatura de color estándar, luz azul baja, en este caso no se puede modificar, espacio de color, en este caso en nativo. Vamos atrás, definición en 10, super resolución encendido, reducción de ruido en medio, reducción de ruido MPG en medio y mejora del movimiento, digamos que en suave, aunque sea Dolby Vision, a la mayoría de personas les gusta toda la mejoría digital posible para que la escena luzca mucho más fluida, sin casi nada de efecto judder o efecto de vibración, pero aquí te la dejo a tu gusto. Puede ser estándar si no quieres tanta mejoría digital, pero que aún se siga viendo muy bien. Y atrás, configuración de calibración, ya sabes que no debes modificar nada y listo. Serán los resultados con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, con el mismo objetivo, buscar un equilibrio entre escenas que tengan oscuridad y aquellas con volumen de color. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.